El secreto. No pocos eran los españoles que se regalaban la vista viendo pasar a la negrita Antonia vendiendo fruta por las calles de Ocotlán. La mujer había llegado como esclava al lugar poco después de que en 1637 una peste acabara con los aborígenes y con ello, con la mano de obra que se necesitaba para trabajar las tierras de los españoles. Muy devastada había resultado esa región en que los indios americanos habían tenido que sufrir además la crueldad del conquistador Nuño de Guzmán, quien había sentado sus reales en el territorio conocido entonces como la Nueva Galicia. La bella joven había llegado desde muy niña acompañando a sus padres que venían directamente de África y llegaron hasta Cuba, donde los españoles habían aniquilado a los nativos. De ahí fueron llevados a la península de Yucatán y por último habían sido conducidos hasta lo que hoy es el estado de Jalisco. Su amo español los tuvo en su poder un par de años y luego, por extrañas razones, dio la libertad a la familia y no solo eso, sino que les regaló una parcela en la que la familia sembró algunas frutas, aprovechando los conocimientos que habían adquirido mientras fueron esclavos. Para entonces Antonia estaba en la plenitud de su adolescencia y ya ejercía una extraña fascinación en casi todos los varones que la observaban. Además, siempre cargaba como si fuera su bebé un bulto que había traído de Yucatán y del cual rara vez se separaba. Las malas lenguas decían que se trataba de un niño que había engendrado con su examo. «Pues será el cadáver», decía una de las viejas del lugar, «puesto que nunca se le ha visto destaparlo». «No, se cuenta que ya lo traía desde que llegó», replicó otra. Lo cierto fue que ni sus padres pudieron saber nunca qué escondía Antonia entre los brazos, envuelto en una vieja tela, y del español ninguna información se pudo obtener, pues abandonó estas tierras sin que hubiera explicación alguna, dejando abandonada su propiedad. Un malhado día, don Ruy Baltasar, un funcionario menor de la alcaldía mayor de Poncitlán, a la que pertenecía Ocotlán, se dedicó a contemplar la bella figura de la negrita Antonia, mientras bebía jerez en la calle, acompañado de algunos españoles que había ido a visitar, y de inmediato se quiso enterar de todo lo referente a la huérfana. Enterado de todo lo que se sabía de Antonia, decidió que una vez concluidos los trámites que la habían llevado a Ocotlán, la abordaría en su mismo domicilio. Estaba decidido a hacerla su esposa. Al día siguiente, se apersonó en la pequeña huerta de la negrita Antonia. Quitándose el sombrero, saludó. «¡Hey, buenas y santas tardes tenga la señorita!». La muchacha lo miró extrañada a través de la ventana de su cocina, en la que guisaba el almuerzo. «Buenas tardes», respondió muy seria. «¿Tendría usted la bondad de dejarme pasar? ¿No negará usted un vaso de vino a un sediento caminante que debe emprender el camino hasta Poncitlán?» Antonia miró de arriba a abajo la vestimenta de regular calidad del hombre y aunque desconfiaba, lo dejó pasar. Lo primero que el hombre vio al entrar a la estancia fue un gran crucifijo. «Oh, ya veo que este es un lugar santificado». Antonia salía de la cocina y se acercó a la mesa llevando un vaso de barro lleno hasta la mitad con vino, el cual el hombre apuró apenas se hubo sentado. Se limpió los bigotes con los dedos y se quedó mirando el bello rostro de la anfitriona mientras sonreía socarronamente. Ella sabía que tenía que responder algo por pura cortesía, y así dijo: «No es mala su apreciación sobre mí, que aquí reina nuestro Señor Jesucristo». Pero añadió: «Sin embargo, el que usted lo dijera apenas entrando, y del modo en que lo hizo, me ofende al pensar que usted tenía otra concepción de mi hogar, en que, como se sabe, vivo sola, y ello se presta a toda clase de habladurías». Y luego agregó con tono aún más severo: «Y más sabrá si sabe que usted ha permanecido demasiado tiempo aquí». El rostro del visitante se descompuso de manera enérgica, y en sus ojos brilló aún más la lujuria, la cual la negra Antonia había notado en su mirada apenas le vio dentro de su casa. «Pues bien, ya he cumplido con la enseñanza cristiana de dar de beber al sediento, así que...». El hombre saltó hecho una fiera sobre ella. «¡No te atrevas a correrme, maldita manumisa!», balbuceó mientras con una mano de hierro le apretaba el frágil cuello contra la pared.
Quedaron callados un buen rato, mientras el funcionario contemplaba los bellos ojos femeninos y los carnosos labios que anhelaba besar. De pronto, un fuerte dolor lo hizo doblarse. La muchacha lo había golpeado con la rodilla en sus partes nobles, y aprovechó el momento para salir huyendo. Don Baltasar salió en pocos segundos tras ella, pero no la vio por ningún lado. Le extrañó mucho la rapidez con la que había desaparecido, pues en el entorno cercano no había árboles ni vallas tras de las cuales la mujer hubiera podido esconderse. Entonces es verdad que es un ser malévolo, que ejerció control en la mente del español, del cual fue la esclava, y que carga un feto, producto de sus relaciones con él, se decía el hombre entre dientes, doliéndose aún por el golpe y rascándose la cabeza confundido. ¡Ah! Pero sé cómo obligarla a que sea mi mujer. Y de inmediato se puso a hurgar en todos los rincones de la casa, en busca del extraño bulto que se decía que cargaba la negrita Antonia. Tras cerca de una hora de buscar, volteando a ratos hacia la puerta, por si regresaba la dueña de la casa, una duela del piso de la cocina se quebró bajo su pie y vio a la luz mortecina de la tarde una manta vieja. ¡Reyes! ¿Pero qué diablos es esto? En cuanto pudo extraer el bulto, descubrió que la tela envolvía un rollo amarillento, que resultó ser un códice antiguo con signos y dibujos extraños. De modo que esto es lo que ocultaba la maldita. Recordó la referencia que se le había hecho de la estancia de Antonia en la península de Yucatán y que en aquella región habían abundado los códices indígenas, los cuales Fray Diego de Landa había reducido casi a nada mediante el fuego de enormes hogueras hechos con esos documentos, que eran considerados obras del demonio. Volviendo a enrollar el códice, lo acomodó entre sus ropas y se dispuso a ir en busca de su caballo para partir a toda prisa a ver al comisario del Santo Oficio, don Elías Valverde, que sabía que se hallaba por esos días en la alcaldía de Poncitlán. Ya veremos cómo arde en fuego este hermoso cuerpo, y todo por haberme despreciado la infeliz. No obstante, detuvo su camino en medio de los árboles cuando creyó ver a la negrita Antonia correr hacia la espesura. No, masculló y se remordió una punta del bigote. Creo que primero trataré de llegar a un acuerdo con ella. Sería un desperdicio que tanta hermosura fuera a parar al infierno. Trató de andar entre la hierba a caballo, pero pronto tuvo que desmontar y seguir a pie. La luz de la luna ya se mezclaba con la poca claridad que el sol moribundo daba a aquel paraje. Poco a poco todo fue quedando en penumbras y de pronto don Ruy Baltasar creyó escuchar ruidos extraños provenientes de las sombras. ¡Antonia!, gritó fieramente para alejar el miedo y al mismo tiempo acarició la empuñadura de la daga que pendía de su cinturón. Tengo en mi poder lo que mucho atesoras, si no quieres que llegue a las manos de la Santa Inquisición. Entonces, un resplandor se vio a lo lejos. Era la negra Antonia, quien se acercaba con una antorcha en la mano. El funcionario español quedó aún más asombrado por su belleza, que tenía algo de diabólico a la luz de las llamas. ¡Qué demonios! ¿Acaso no tiene usted curiosidad por ver hasta lo último de ese códice? ¡Depravada! ¿No sabes que esto te puede llevar a la hoguera?, dijo el hombre agitando el rollo ante la nariz de Antonia. De modo que si no quieres ir a parar ante el tribunal de la Inquisición, deberás ser mi mujer. De ningún modo. Por mí puede llevarlo a los inquisidores, pero ¿no quiere al menos saber antes qué hay en ese papel? Yo gustosa se lo habría mostrado si usted me lo hubiera pedido, pero fue usted tan impulsivo y necio. El español desenrolló el códice de golpe. Pero, ¿qué puede haber aquí sino basura? Signos y rayones que no entiendo. Y exclamando esto, echó un nuevo vistazo al códice. ¿Lo ves? Idioteces. Y ni siquiera creo que sea cosa del demonio, pero ellos bien que lo consideraban así. De pronto descubrió un dibujo que le llamó vivamente la atención, en uno de los extremos del documento. Pero... ¡No, un momento! ¿Quién es este que...? Fue lo último que dijo. Los pájaros abandonaron los árboles espantados por un alarido de muerte. Al día siguiente, con el rostro cocido por los intensos rayos del sol, fue hallado el cadáver de don Ruy. De inmediato se inició una investigación sobre la causa de la muerte, pero no se pudo poner nada claro, puesto que el cuerpo estaba intacto.
Se instruyó al comisario Elías Valverde para que interrogara a todos los sospechosos. El hombre viajó desde Poncitlán hasta Ocotlán y en primer lugar visitó la casa de Antonia, dado los rumores que corrían de la región acerca de la maldad de la bella mujer. Antonia miró a don Elías y a los dos alguaciles que la acompañaban a través de la ventana de su cocina. Su rostro lucía de lo más fresco y apacible. Los invitó a entrar al tiempo que acomodaba su pelo con evidente coquetería. Mientras era interrogada, uno de los alguaciles descubrió la duela rota de la cocina y se encaminó hacia ella. Pero la negrita Antonia lo detuvo con su suave mano y lo conminó a sentarse de nuevo y a saborear un vaso de buen vino. Pero el alguacil miró a la mujer y luego el suelo de la cocina, del cual sintió emanar un olorcillo a sangre que hizo que el terror corriera por sus venas. El hombre se sentó y no volvió a moverse durante el resto de la entrevista. Minutos después, y luego de que Antonia parecía haber resuelto las dudas del comisario a entera satisfacción de éste, los hombres empezaron a despedirse. La mujer parecía haber ejercido una extraña fascinación en ellos mientras estaban alojados en su casa. Pero en cuanto estuvieron afuera, el comisario recordó uno de los motivos principales que le llevaron a esa vivienda. Así que luego de agitar la cabeza y de golpearse la frente para castigar su aturdimiento, viró y dijo a la negrita Antonia: «Lo había olvidado. Permítame informarle que se puede instruir contra usted un juicio por brujería o herejía, según la cartilla del Santo Oficio que me ha facilitado el inquisidor Juan de Valtierra». La mujer esbozó su mejor sonrisa, al parecer con el deseo de volver a aturdirlo con lo encantador de ese gesto. Reforzó su coquetería llevando el pelo tras la oreja. Con una voz que sería capaz de quebrar la voluntad del hombre más firme preguntó: «¿Tiene acaso que ver con el simple hecho de que viva yo sola y desamparada, sin la protección y guía santa de un hombre?» El comisario en efecto se aturdió, pero prosiguió con lo que había empezado: «Y ello es debido a un bulto extraño que usted, al parecer, guarda como si fuese un hijo». «¿Cómo? ¿Comisario Valverde? En dado caso resultaría la maternidad delito que perseguir por la Inquisición, y ello es absurdo, ¿verdad?» En realidad, terminemos con todo esto. Haga el favor de mostrarme dicho bulto». La muchacha hizo un ligero mohín de disgusto, pero con paso seguro se dirigió a la cocina, de donde volvió en cuestión de segundos cargando una mantita. «Lo pongo en sus manos, comisario». A plena luz del día, los tres hombres desenrollaron el códice. Los dibujos y signos indígenas al principio no les decían nada, pero conforme iban descubriéndolos empezaron a reconocerse a sí mismos subiendo a un templo indígena, con las manos atadas a la espalda. En la parte alta de la pirámide los esperaba un sacerdote con un cuchillo de pedernal en la mano, y de pronto una punzada en el corazón los hizo caer fulminados. Los tres cadáveres fueron encontrados poco después entre la hierba, a bastante distancia de la casa de la negrita Antonia, quien esta vez no se había visto tentada, como ante su buen amo español, de pedirle que se detuviera antes de desenrollar la parte del códice, en que cualquier español que lo abriera llegaría a su propio sacrificio. Se cuenta que después de que ella murió de vieja, un indígena entró a saquear su casa y se llevó el códice misterioso, el cual pudo leer, aunque con cierta dificultad, por ser descendiente de un sabio indígena, y descubrió que en él había dibujos sobrepuestos con una pintura extraña, la cual olió y probó: ¡sangre! Entonces visitó a un hombre de color que vivía oculto en una cueva, desde que la Inquisición había recibido rumores de que él practicaba una religión extraña en la covacha, en que descansaba tras sus arduas labores como esclavo de un rico marqués. El hombre, tras mucho cavilar, descubrió que había sido aplicado algún rito africano en el códice, con el que se buscaba aniquilar a cualquiera que hubiera ejercido la esclavitud. Cuando las autoridades españolas descubrieron su escondite, lo apresaron junto a la indígena que le había llevado el códice de la negrita. Pero de este documento no se supo nada ni se volvió a hablar de él en mucho tiempo, hasta que se dio un acontecimiento relacionado con aquel extraño fetiche: la muerte del inquisidor Juan de Valtierra en su casa, luego de que, según informó su esposa, se había encerrado en sus aposentos para abrir un extraño paquete que había sido dejado a las puertas de su casona en Guadalajara.